Muy buenos días, bienvenidos al canal, bienvenidos a Krishnamurti. Amor, amor, abrázame. Hoy tenemos un temazo con preguntas y respuestas de que le hacen a Krishnamurti y que responde, que se llama Soledad y Sufrimiento. He empezado riéndome porque es que tenemos que reírnos, porque si no nos reímos de la soledad y el sufrimiento, caemos en un pozo sin fondo, del que todos sabemos un montón. Es más, yo creo que cada uno de nosotros somos un maestro andante de penas. Sí. Mira que leemos, que escuchamos audios, que vamos a cursos, lo que queráis, que hemos tenido experiencias psicodélicas, psiconáuticas, meditativas, lo que queráis. Éxtasis en el amor también. Pero donde somos unos expertos es en saber acerca del dolor y del sufrimiento y de la soledad. Así que vamos a preguntarle a Krishnamurti y seguro que nos va a dar un viaje. Empiezo a darme cuenta de que estoy muy solo. ¿Qué debo hacer? La pregunta del millón. Respuesta. El interlocutor desea saber por qué siente soledad. ¿Sabéis qué significa la soledad? ¿Y os dais cuenta de ella? Lo dudo mucho, porque nos hemos sumido en actividades, libros, relaciones, ideas que nos impiden darnos realmente cuenta de la soledad. ¿Qué entendemos por soledad? Es una sensación de vacío, de no tener nada, de estar extraordinariamente inseguros, sin puerto donde anclar. No es desesperación ni falta de esperanza, sino una sensación de vacuidad, de vacío y de frustración. Estoy seguro de que todos hemos sentido eso, los felices como los desdichados, los muy activos como los que tienen afición al saber. Todos conocemos esto. Es una sensación de dolor real e inextinguible, un dolor que no se puede disimular aunque intentemos disimularlo. Abordemos este problema de nuevo para ver qué es lo que realmente ocurre, para ver qué hacemos cuando nos sentimos en soledad. Tratáis de esquivar vuestra sensación de soledad. Intentáis evitarla con un libro. Seguís a algún líder o coach o profe o profesora, lo que tú quieras. O vais al cine o socialmente os volvéis muy, pero que muy activos. Mucho ocio. Y os dedicáis al culto, a la oración, a emborracharos a tope, a salir a tope, a pintar un cuadro, a escribir un poema sobre la soledad. Eso es lo que de hecho ocurre. Dadnos cuenta de la soledad, del dolor que la acompaña, del temor extraordinario e insondable que ella provoca, nos lleva a buscar una evasión, y esa evasión llega a ser más importante. Y por lo tanto, nuestras actividades, nuestros conocimientos, nuestros dioses, nuestras radios, nuestro cachondeo, todo ello nos resulta importante. Cuando dais importancia a valores secundarios, ellos os llevan a la desdicha y al caos. Los valores secundarios son inevitablemente los valores sensoriales, y la civilización moderna, experta en sensorialidad, en erotismo, yo diría que hasta en pornografía, que se basa en esto, os brinda estas evasiones. Evasión mediante vuestro trabajo, mejor estar currando que estar en casa, vuestra familia, vuestro nombre, vuestros estudios, la pintura, tu ocio. Toda nuestra cultura tiene por base esa evasión. Nuestra civilización se funda en ella, lo cual es un hecho. ¿Habéis tratado alguna vez de estar solos? Cuando lo intentéis veréis cuán extraordinariamente difícil es y cuán extraordinariamente inteligentes debemos ser para estar solos, porque la mente no nos dejará estar solos. La mente se vuelve inquieta, se ocupa en evadirse. ¿Qué hacemos? Tratamos de llenar ese extraordinario vacío con lo conocido. Descubrimos cómo estar activos, cómo ser sociables, sabemos estudiar, escuchar la radio, escuchar música, bailar, drogarnos, beber, fumar, salir. Llenamos esa cosa que no conocemos con las cosas que conocemos. Intentamos llenar ese vacío con diversas clases de conocimientos, relaciones o cosas. Ese es nuestro proceso. Esa es nuestra existencia. Ahora bien, cuando os dais cuenta de eso que hacéis, ¿seguís creyendo que podéis llenar el vacío? Habéis probado todos los medios de llenar ese vacío de la soledad, incluido deportes, de riesgo y no riesgo. ¿Lo habéis logrado? ¿Lo habréis intentado? Con todo. Con el cine, sin éxito.
conseguir a vuestros gurús espirituales sin éxito, a los libros sin éxito, a la actividad sin éxito. ¿Habéis conseguido llenar el vacío o simplemente lo habéis encubierto? Si solo lo habéis encubierto, siempre está ahí, por lo tanto, volverá. Si sois capaces de huir totalmente, entonces vais a parar en un manicomio o os volveréis sumamente torpes. Eso es lo que está ocurriendo en el mundo. ¿Es posible llenar esta vacuidad, este vacío? Si no lo es, ¿podemos huir de él, escaparnos? Si hemos experimentado y encontrado que una evasión carece de valor, ¿no carecen acaso de valor todas las otras evasiones? Y aquí un inciso, amigos. Está diciendo Krishnamurti, o yo estoy diciendo que no. Estamos hablando de la soledad, de ese vacío existencial y de cómo lo tapamos. No está diciendo nadie ni que no te fumes un cigarrito, ni que te tomes un vinito, o una cervecita, o una cachaza, o lo que te dé la gana, o que salga por la noche o por el día. No. ¿Cómo? No. Está hablando de cuando sustituimos una pregunta existencial con un vacío que llamamos dinámico y que llamamos a veces emocional, de cultivo de nada, porque no hemos trascendido la soledad. De eso está hablando. Es indiferente que llenéis el vacío con esto o con aquello. La llamada meditación es también una escapatoria, y el yoga. Poco importa que cambiéis vuestro medio de evasión. ¿Cómo entonces haréis qué hacer con esta soledad? Solo podréis saber qué hacer cuando hayáis dejado de evadiros, cuando estéis dispuestos a enfrentaros con lo que es, lo cual significa que no deberéis recurrir ni a la radio, ni al auricular, y que debéis volver la espalda a la civilización. Entonces aquella soledad termina porque ha sufrido una completa transformación. Ya no es soledad. Si comprendéis lo que es, entonces lo que es lo real. Es porque la mente está continuamente evadiéndose, rehusando ver lo que es, que ella crea sus propios estorbos, basuras. Como tenemos tantos estorbos que nos impiden ver, no comprendemos lo que es y por lo tanto nos alejamos de la realidad. Todos esos estorbos han sido creados por la mente para no ver lo que es. El ver lo que es no solo requiere buena dosis de capacidad y comprensión de la acción, sino que también significa volver la espalda a todo lo que os habéis fabricado, vuestra cuenta bancaria, vuestro nombre y todo aquello que llamáis civilización. Cuando veáis lo que es, veréis cómo se transforma la soledad. Tomamos inhalación, sostenemos, aguantamos, exhalamos, nos concentramos en ese punto vacío, hueco que hay entre la inhalación y la exhalación. De todas esas cosas hemos hablado aquí y nos vamos a la pregunta, porque la que viene es importante: el sufrimiento. ¿Cuál es el significado del dolor y del sufrimiento?, le preguntan a Krishnamurti. Cuando sufrís, cuando sentís dolor, ¿qué es lo que ello significa? El dolor físico tiene un significado, pero probablemente nos referimos al dolor y al sufrimiento psicológicos, que tienen un significado muy distinto en diferentes niveles. ¿Cuál es la significación del sufrimiento? ¿Por qué queréis averiguar la significación del sufrimiento? No es que él carezca de significado, eso lo vamos a averiguar, pero ¿por qué deseáis descubrirlo? ¿Por qué queréis averiguar la razón por la cual sufrimos? Cuando os hacéis la pregunta ¿por qué sufro?, y buscáis la causa del sufrimiento, ¿no huimos del sufrimiento? Cuando busco el significado del sufrimiento, no lo evito, no lo eludo, no huyo de él. El hecho es que sufro, pero no bien la mente se ocupa del sufrimiento y digo, ¿y bien, por qué? Y cuando ocurre eso ya he diluido la intensidad del sufrimiento. En otras palabras, queremos que el sufrimiento se diluya, se alivie, se aleje, se elimine mediante una explicación. Eso, por cierto, no brinda comprensión del sufrimiento. Si me libro, pues, de ese deseo de huir del sufrimiento, empiezo a comprender cuál es su contenido. ¿Qué es el sufrimiento? Una perturbación en diferentes niveles, en el físico y en los distintos niveles del subconsciente. Es una forma aguda de perturbación que me disgusta. He sufrido un gran drama familiar, he erigido en torno a él todas mis esperanzas, porque me duele muchísimo, porque es un gran drama. Sigo apegado a él, a ella, que ya no está.
Estas cosas pasan y son muy fuertes. Hay por lo tanto una perturbación. A esa perturbación se le llama sufrimiento. Si no me gusta ese sufrimiento, entonces digo, ¿por qué sufro? Lo amaba tanto, él era esto, ella era esto, yo tenía aquello. Y trato de hallar solaz en las palabras, en los títulos, en las creencias. Todos hacemos eso. Todo ello obra a modo de narcótico. Pero si no hago eso, ¿qué sucede? Simplemente capto el sufrimiento. No lo condeno ni lo justifico. Sufro. Entonces puedo seguir su movimiento. Entonces puedo captar todo el contenido de lo que él significa. Sigo en el sentido de tratar de comprender alguna cosa. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que sufre? No se trata de saber por qué hay sufrimiento, ni cuál es la causa del sufrimiento, sino qué es lo que realmente ocurre. No sé si veis la diferencia. Simplemente capto el sufrimiento no como cosa distinta de mí, no como un observador que observa el sufrimiento, sino que éste forma parte de mí mismo. Es decir, la totalidad de mí mismo sufre. Entonces puedo seguir su movimiento, ver a dónde conduce. Si hago esto, es seguro que el dolor me revela su sentido. Entonces veo que he puesto énfasis en mí mismo, no en la persona a quien amo. Esa persona servía para ocultarme de mi propia miseria, mi vacío, mi soledad, mi infortunio. Como yo no soy algo, esperaba que él lo fuese. Eso ya terminó. Estoy abandonado, perdido, vacío, solo. Sin él o ella, nada soy. Por eso lloro. No es que se haya ido, es que estoy abandonado. Estoy vacío, solo. Es muy difícil llegar a este punto. Es difícil darse cuenta realmente y no decir simplemente estoy solo, vacío. ¿Y cómo he de librarme de esta soledad? Lo cual es otra forma de huida. Es difícil ser consciente de ese vacío, mantenerse en él, ver su movimiento. Eso lo tomo tan solo como un ejemplo. Así gradualmente, si dejo que el sufrimiento se manifieste y revele mi significación, veo que sufro porque estoy perdido. Se me fuerza a prestar atención a algo que no quiero mirar. Se me impone algo que me resisto a ver y a comprender. Y ya hay un sinnúmero de personas para ayudarme a huir, a evadir. Miles de personas llamadas, por ejemplo, religiosas, con sus creencias, sus dogmas, esperanzas, fantasías. Es el karma, es la voluntad de Dios. Todos me brindan una salida. Pero si puedo permanecer con el dolor y no apartarlo de mí, ni tratar de circunscribirlo o negarlo, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el estado de mi mente cuando sigue de este modo el movimiento del sufrir? ¿El sufrimiento es tan solo una palabra o es una realidad? Si es una realidad y no es una mera palabra, entonces la palabra ya no tiene sentido. Lo único que existe, pues, es el sentimiento de intenso dolor. ¿Con respecto a qué? ¿Con respecto a una imagen? ¿A una experiencia? ¿A algo que poseéis o no poseéis? Si lo poseéis, le llamáis placer. Si no lo poseéis, es dolor. De modo que el dolor, el sufrimiento, está en relación con algo. ¿Ese algo es mera verbalización o es una realidad? Es decir, cuando hay sufrimiento, él existe tan solo en relación con algo. No puede existir por sí solo, así como el temor no puede existir por sí solo, sino en relación con algo, un individuo, un incidente, un sentimiento. Ahora os dais plena cuenta del sufrimiento. ¿Es ese sufrimiento distinto de vosotros? Y por lo tanto, ¿sois simplemente el observador que capta el sufrimiento o es ese sufrimiento vosotros mismos? Cuando no hay observador que sufre, ¿es el sufrimiento diferente de vosotros? Sois el sufrimiento, ¿no es así? No estáis separados del dolor, sois el dolor. ¿Y ahora qué ocurre? No se lo evalúa, no se le da nombre y por lo tanto no se lo echa a un lado. Sois ese dolor, simplemente sois ese sentimiento, esa sensación de agonía. Entonces, cuando sois eso, ¿qué sucede? Cuando no le dais nombre, cuando no hay temor a su respecto, ¿hay relación entre el centro, el yo y el sufrimiento? Si el centro está en relación con él, entonces le teme. Entonces tiene que actuar y hacer algo a su respecto. Pero si el centro es dolor, ¿qué hacéis? No hay nada que hacer. Si sois dolor y no lo aceptáis, ni lo evaluáis, ni lo hacéis a un lado. Si sois esa cosa, ¿qué ocurre? ¿Decís entonces que sufrís? Ha ocurrido, por cierto, una transformación fundamental. Entonces ya no existe el yo sufro, porque no hay centro que sufra. Y el centro sufre porque nunca hemos examinado lo que es el centro. Solo vivimos de palabra en palabra, de reacción en reacción. Jamás decimos, veamos qué cosa es esa que sufre. Y no lo podéis ver por coacción, por disciplina. Habéis de mirar con interés, con espontánea comprensión. Entonces veréis
que lo que llamamos sufrimiento, dolor, eso que evitamos, así como la disciplina, todo se ha desvanecido. Si en mi relación con el sentimiento no lo considero como algo separado de mí, no hay problema. Si lo considero como algo aparte de mí, sí hay problema. Mientras trato el sufrimiento como algo fuera de mí, sufro porque he perdido mi hermano, porque no tengo dinero, porque por esto, por lo otro. Establezco una relación con ese algo y esa relación es ficticia. Pero si soy esa cosa, si veo el hecho, entonces todo ello se transforma. Todo ello tiene un significado diferente. Entonces hay completa atención integrada, y aquello que se considera en su totalidad se comprende y se disuelve. Y así no hay temor y por lo tanto la palabra sufrimiento resulta inexistente. Os dejo con la soledad, con el sufrimiento, con alegría, porque esto ayuda mucho, pero mucho. Esto de la seriedad no funciona, por lo menos para mí, con Krishnamurti, sus preguntas y sus respuestas. El próximo día que toque Krishnamurti toca la comprensión, sea lo que sea, que ya veremos que con Krishnamurti siempre es un poema. Os quiero mucho, os deseo un excelente día, tarde, noche. Hasta mañana.